Bienvenidos a De Chamanes y Charlatanes. Bienvenidos, querides, una vez más a De Chamanes y Charlatanes. Ah, ahora sí estamos en el sur de Chile con Andrea Cianci, una súper amiga. Yo varias veces ya les he eh, pues hablado o hemos ya empezado a hacer algunas entrevistas de la familia, porque les he hablado, ¿no? Como de la familia que somos, Ajá. ¿no? Y entonces, de poquito estoy como invitando a quienes son de la familia, gente en la que confío mucho, nos conocemos hace mucho tiempo y tal. Y la vida nos permitió esta vez juntarnos en el sur de Chile. Justamente vinimos a la búsqueda de visión acá en el sur, en Quitralma y a la Danza del Sol, en fin tal. Y entonces aprovechamos que estamos en este lugar maravilloso, como le decía hace ratito, muy, muy cerca de los espíritus. Así es. Porque estar así como... esta es la casa de mis papás. Los que están viendo en video pueden ver, estamos así esta es la casa de mis papás, una casita chiquita acá en el sur, pues, en el mero campo, que es una delicia porque está siempre como cambia la energía, no cambia todo, como me dice en Tapalegüe, cambian los sueños, cambia absolutamente todo. Y les estoy invitando a Andrea, ahorita se va a presentar ella misma también, pero Andrea es terapeuta y es una muy querida amiga y justamente de tantas veces que hemos hablado sobre los accidentes o las cosas que pueden ir ocurriendo en ceremonias mal llevadas, en fin, y me parece que en eso tienes algo de experiencia, Poquito. un poquito. Entonces, igual y cuéntanos un poquito primero cómo es como tu background, cómo fue que llegaste al camino y a todo este mundo del chamanismo, porque no es como, no te pasó como a mí, que yo venía buscando Ajá. y tenía ganas y siempre me llamaba la atención y leía las enseñanzas de Don Juan y tal, hasta que buscando encontré, sino que más bien a ti como que el camino te encontró un poco a la fuerza. Así es. Sí, bueno, primero agradecerte la invitación a la casa, al espacio maravilloso donde estamos también flanqueados por estos árboles, por este bosque, y la invitación a participar de este podcast del cual yo soy fan. Gracias, muchas Yo, gracias, muchas yo te gracias. vengo escuchando desde el primer día, se lo he recomendado a muchos pacientes, justamente porque para mí este podcast atiende uno de los temas que yo a nivel personal y a nivel terapéutico también considero fundamentales en este momento, en que hay toda esta gran demanda por la sanación y hay todo este boom con las ceremonias y con las medicinas ancestrales y a la vez toda esta gran necesidad, porque todo este boom responde a una gran necesidad, viene acompañado de muy poca información veraz o de mucha fantasía y creo que estos espacios, estos diálogos que estás abriendo, invitando gente que está en el camino con la experiencia que tú tienes ya de muchos años, es una labor muy importante y por eso mismo lo recomiendo mucho a mis pacientes porque como un poco adelantaba Nico, me ha tocado atender en mi labor de terapeuta a personas que no han tenido una buena experiencia con la medicina, justamente por esto que tú dices, ¿no? Que es un poco se ha vuelto el eslogan de este espacio que es, si ya escuchaste el llamado, no equivoques el camino. Lamentablemente hay muchos escuchando el llamado y una buena cantidad de esos muchos equivocando el camino, Ajá. ¿no? Oye, y entonces, pero a ver, vamos a partir del principio, porque a mí siempre me llama la atención que tú me has contado ya más de alguna vez, ¿no? Tú eres actriz de profesión, Sí, originalmente, ¿no? mi primera profesión es la actuación. Yo estudié en el Conservatorio Nacional, soy originaria de Buenos Aires, Argentina, y llevo 20 años viviendo en México, ¿no? Ahí tuve la suerte, creo yo, hasta ahora, de haber conocido a Nico y de haber llegado a la familia de la Rosa Grande. Y, y yo justamente no tenía nada que ver con esto. Vengo de una historia, es como si hubiera vivido dos encarnaciones en una, digo muchas veces. Porque a diferencia de Nico, que desde muy temprana edad se sintió interesado por estos temas, yo era un ser sumamente escéptico, no creía en absolutamente nada, estaba muy vinculada, como que mi sensibilidad encontraba una vía de contención en la parte del arte, en la actuación específicamente, y, y todo el inicio de mi vida caminó por ese rumbo sin tener ningún tipo de contacto con ningún tipo de camino espiritual ni de medicina. De hecho, yo llego tarde a las medicinas. Y cuando llego a México,
los primeros años de mi vida en México, vivo de la actuación, actúo en teatro, trabajo en publicidad, en cine, y por esos azares de la vida, porque algunos subimos del camino, pero el camino nos busca, nos Ajá. atrapa, lamentablemente mi despertar espiritual o mi interés en estos asuntos tuvo que ver con una pérdida muy grande, con una pérdida de un ser muy amado, de alguien muy especial en mi vida. Y si bien había en mí algo que yo reconozco desde la infancia como cierta apertura y ciertas experiencias difíciles de catalogar en el plano de lo racional, siempre lo había negado. Pero cuando llegué a México se me empezó a hacer cada vez más difícil negar estas experiencias, y en la búsqueda de una ayuda para ese momento de este duelo que empecé a vivir desde antes porque mi intuición me hizo saber que esa persona iba a partir, era muy joven, tenía 32 años cuando murió, eh, yo llegué de la manera más absurda al descubrimiento de un mundo que tú en los primeros capítulos de este podcast mencionabas como la magia, ¿no? La apertura a la magia, Ujú. que a mí me agarró en curva, porque yo no creía en nada de eso, pero no hubo manera de no, porque lo experimenté, lo viví en carne propia, todo este mundo mágico que se me descubrió a mí a través de unos abuelos del Camino Rojo que conocí en el año 2005. Que el abuelo Nabor. Los abuelos de este plano son Toño y Susano, y Ajá. ellos llevan un trabajo en el Camino Rojo desde hace muchísimos años, pero su forma de trabajo, su acercamiento era todo este camino del temazcal y toda esta cosa del Camino Rojo, las danzas, la búsqueda de visión, pero a la vez ellos tenían integrada, y tienen todavía, una beta que tiene más que ver con el tema del espiritismo, como más Ok. del lado de Pachita y de todo este, Ajá, y de la de la canalización de canalización, estos de seres y que abuelos antiguos y todo este. Ok. exacto. Entonces yo llegué pidiendo ayuda para alguien que estaba muy enferma, y en el primer momento, primer encuentro con la abuela Susana, que era quien canalizaba, a quien fue uno de mis primeros maestros en este camino, que fue el abuelo Nabor, yo me encuentro con una señora mayor, una señora muy bella, muy bien plantada, que impresionaba ya con su presencia, pero que estaba en trance. Entonces me hacen pasar a un lugar donde esta señora está en trance, con los ojos cerrados, las palmas de las manos sobre sus piernas, y me acompaña alguien, uno de los ayudantes que trabajaba con los abuelos, me, me sienta frente a ella y me dice, pon tus manos sobre sus manos. Yo pongo la palma de mis manos sobre las manos de esta mujer que no conocía en ese momento, nunca la había visto en mi vida. Y además tú ibas a ver un Y que abuelo, además iba a entonces. haber un abuelo, entonces como que no entendía nada de lo que estaba pasando, pero yo estaba en un estado de tal desesperación con la situación que estaba viviendo, que estaba flojita y cooperando, como dicen No. en México, ¿no? Entonces a mí me dijeron, pon las manos ahí, dile tu nombre. Y yo, muy obediente, puse las manos ahí, dije mi nombre, y fue todo lo que dije. Y entonces esta señora empieza a hablar con una voz chistosa de un abuelo mexicano, y me empieza a contar mi vida. Me dice por qué estoy ahí, eh, cuál era el motivo de mi consulta, me habla de Gaby, que era la persona por la cual yo estaba pidiendo ayuda, la describe, me explica la situación por la que ella está pasando. Y lo que más me impactó y que todavía lo recuerdo como si fuera ayer, es que me dijo, tú crees que vienes a buscar ayuda para ella, pero ella te está ayudando a ti porque tú no sabes quién eres. Y me dijo, yo me quedé cuando me dijo eso, como choqueada, ¿no? Y entonces me dice, porque tú crees en Dios. Y yo, por supuesto que no creía. Era Ajá. agnóstica, atea, y si había alguna categoría mayor, yo la cumplía. No, no creía en nada, era sumamente escéptica. Entonces empiezo a balbucear una justificación, explicación de por qué no creía, que me cortó en seco. El abuelo era muy como un rayo, su energía. Me dijo, no, ya va a empezar a meter la cabeza. ¿Cree en el amor? Y le digo, sí, en el amor sí creo, por eso estoy aquí. Entonces sí cree en Dios, pero lo que pasa es que no lo sabe porque es muy cabezón. Y así empezó con ese primer encuentro con el abuelo Nabor, que es una historia muy larga, y Ajá. no quiero entrar ahí porque si no nos vamos a llevar 4 capítulos de este podcast. Con esa situación
me mandó el abuelo a hacer una serie de trabajos, me dio una serie de tareas, me encomendó una serie de tareas, como una especie de intercambio energético por el trabajo de sanación que él iba a hacer con Gabriela. A esto debo decir que una de las cosas que más me sorprendió en esto fue que no se me pidió dinero, era un trabajo que ellos hacían, era un servicio realmente que hacían para la comunidad. Ahí empecé a ver toda esta cosa de un trabajo de una familia, que es mucho lo que nosotros valoramos ahora del trabajo que se hace en Quitralma, en la Rosa Grande, en todos los espacios que vamos caminando, conociendo. Y ahí me involucré, porque se me pidió que hiciera temazcales, que participara, por supuesto, de los temazcales, que fuera a los temazcales, a cierta cantidad de temazcales, que fuera a dar servicio para ayudar a la gente, llegaba gente de todo el país a ver al abuelo, y de a poco me fui involucrando en esto, y para hacer el cuento corto, el abuelo me pidió en un determinado momento, muy cerca de mi llegada al grupo, porque empecé a trabajar con el grupo de manera cercana, el abuelo me pidió que lo asistiera, que estuviera ahí asistiéndolo era pasándole lo que pedía, ¿no? Yo no tenía ninguna habilidad particular para que me eligiera como asistente, simplemente algún motivo tuvo él para pedir que fuera yo su asistente en un determinado momento, y hoy día, muchos años después, me doy cuenta que él estaba formándome, que me estaba empezando a hacer, a que yo reconociera quién era, eso que me había dicho en el primer momento, a ti te están ayudando porque tú no sabes quién eres. Y entonces ahí empezó todo un proceso de trabajo, ahí conocí el temazcal, ahí fueron mis primeros temazcales, mis primeras experiencias de sanación, que han sido a día de hoy todavía las más poderosas en el temazcal, mucho más que con las ceremonias de medicina. Yo he sanado mucho más en la ceremonia de temazcal que con las plantas sagradas. Que eso, mira, que qué bueno que lo dices, porque ves que hace unos capítulos atrás yo hablaba justamente del temazcal y de cómo tenemos como la idea muchas veces de que el temazcal es una ceremonia más liviana o menos potente, ¿no? Porque no hay medicina, y Claro, la verdad es que no es así. Realmente casi cualquier ceremonia puede ser igual de poderosa. No, no depende de la medicina, sí, depende mucho más de la conexión sí, de quien la lleva y de la conexión de quien está sanando. así Ahí es. mismo. Yo creo que más que no hay medicina en el temazcal, creo que hay poca comprensión de lo que es la medicina, a nivel Ajá, general. bueno, medicina, digamos, vamos a hacer Sí, alguna sustancia claro, psicoactiva, ¿no? exactamente. Sí, porque medicina en el temazcal, tú Sí, lo no, sabes, digo, no te lo estoy toda, contando a ti, lo estoy toda la del contando mundo, allá, toda la del todo mundo, el toda mundo. la del mundo. Entonces, yo tuve experiencias de sanación muy fuertes en el temazcal, de hecho yo era asmática, y en el primer temazcal tuve una experiencia muy intensa de salirme de mi cuerpo, de caer, que mi cuerpo cayera ahí y yo irme a otro plano, donde la única memoria muy concreta que tengo es que había un ave y un felino caminando conmigo, yo iba caminando por un sendero, y después de tener un ataque de asma y siempre digo de hacer un papelón en el temazcal, un oso, como dicen en México, de querer, era un inipi, de querer desarmar el inipi para salirme, porque cuando pedí permiso me dijeron, no hay permiso de salir. Yo dije, yo me lo Yo me doy, voy a salir, yo me salgo y lo quise desarmar. pinches locos. Me sentó Susana y me empezó a hablar al oído y no sé qué me dijo ni qué hizo y ¡pam! Mi cuerpo cayó y yo me fui. Y estuve, después me contaron que fueron como 20 minutos. Y cuando regresé me estaban sacando del temazcal, me estaba recibiendo el abuelo Toño, que es más grandote que tú, y yo soy muy pequeña, entonces me estaba como agarrando en brazos como un bebé, casi en esto de realmente como de toda la De metáfora del renacer, ¿no? temazcal, del renacer. Para mí fue un renacimiento ese momento, y cuando me despierto en los brazos de este hombre, que era un padre amoroso y él fue una experiencia muy bella en ese sentido. Cuando lo veo, me dice en broma, era muy chistoso, es muy chistoso el abuelo Toño, me dice, ahora sí hay permiso para salir, ¿quiere salir o quiere entrar? Y le digo, no, no, quiero entrar. Y otra vez para adentro, porque esto fue en la segunda puerta. Y me quedé hasta el final de ese temazcal, y cuando salí de ese temazcal, que esto fue en el año 2004, a día de hoy nunca más he vuelto a tener un ataque de asma. Y yo tenía un ataque de asma un día sí y al otro también. Ok, Entonces esa fue mi primera experiencia en el temazcal. ok, muy bien. Y ahí me quedé. Y ahí me enamoré. Y ahí empecé a entender que yo era muy cabeza dura, como bien decía el abuelo Nabor, y que había muchas cosas que no sabía de mí y de la realidad circundante. Y ahí se marca tu cambio, porque luego
esa vez tú empezaste como a canalizar, ¿no? ¿O fue en otro momento que empezaste? ahí mismo con ellos. Y que ahí fue donde ya cambia completamente haz de cuenta, empieza tu segunda encarnación Así es, y entonces empiezas a trabajar con la gente. así es. ¿No? Yo siempre agradezco mucho que muchas de estas cosas me fueron pasando en paralelo, ¿no? Y esto a mí me gusta mucho porque siento que me ha dado mucha firmeza en el sentido interna, como para mi propio trabajo conmigo, que yo iba al mismo tiempo trabajando en un proceso terapéutico con un terapeuta normal, Ujú. digamos, o Un sea, de un psicólogo, pues. psicólogo, Ajá. exacto. Y me daba mucha curiosidad todo lo que ahí se movía y empecé a formarme como psicoterapeuta en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt de la Ciudad de México. Yo hice la formación como psicoterapeuta Gestalt. Y entonces, en paralelo a todo este proceso, yo iba trabajando con este grupo y me iban pasando las cosas más locas del mundo. Como que, por ejemplo, también a 2, 3, 4 temazcales. Yo era muy nuevita en todo eso, no conocía nada. Yo me había bajado del avión en México como actriz, sin haber tenido ningún tipo de experiencia, ningún tipo de acercamiento a nada de esto, y de pronto, primer temazcal, sanación así rimbombante. Tercer temazcal, me empiezo a sentir muy mal dentro del temazcal, empiezo a tener un malestar físico muy extraño, muy desconocido y entonces empiezo a bufar y no lo podía detener, era como un gruñido, un bufido, era un sonido gutural que salía de mi cuerpo y yo me daba cuenta de que estaba haciendo un ruido rarísimo y lo quería parar, pero no podía. Y entonces el abuelo que estaba ahí me dice, ¿quién está bufando? Y yo así como de regaño, ¿no? Y yo así yo abuelo, perdón, ¿qué le pasa? ¿Por qué hace ese ruido? Sé, le digo, no lo puedo parar, pero ¿qué tiene? ¿Qué siente? No sé, me siento muy mal. Y seguía bufando, ¿no? Mientras le hablaba, bufaba y grita, preséntese. Y cuando grita, cuando da esa orden de preséntese, yo siento brum, una energía que me toma y un ser, digo, ahora puedo decir ser, en ese momento no entendía nada de lo que estaba pasando, pero escucho mi voz, pero mi voz venía desde otro lado, no venía desde mi conciencia presentándose con un nombre y un título nobiliario casi, y era un abuelo de la tradición mexicana muy, muy reconocido, y se presenta como mi guardián y empieza a dar enseñanza y a transmitir información para la gente del Temazcal y demás. Y yo era testigo de eso. Es muy difícil de poner en palabras esta experiencia porque digo era testigo, pero yo me sentía como los boxeadores, si alguna vez han visto una pelea de box, cuando los tienen contra las cuerdas y les dan, y que quieren reaccionar y no pueden. Yo sentía mi propia conciencia así, como noqueada contra las cuerdas, tratando de reaccionar y de tomar control del vehículo físico y sin poder, y un ser con una energía, pero que sobrepasaba la mía en metros cúbicos, eh, platicando de la manera como más normal y con mucho aplomo y mucha tranquilidad. Y eso debe haber durado como unos 10, 15 minutos. Dijo, bueno, ya terminé de decir lo que tenía que decir, me despido. Y en el momento en que dice me despido, muy protocolariamente, yo caigo como un saco de patatas, así. Y el abuelo, lo único que atino a decir es, permiso para salir. Y el abuelo me dice, sí, sí, vaya al baño, riéndose, porque sí, ahí entendí esta expresión de hay que ir al baño en el momento que uno tiene miedo, ¿no? Porque sentía que tenía un miedo tal encima, ¿no? Había una sensación de no entender lo que había pasado, que necesitaba ir corriendo al baño. Entonces vuelvo al baño, vuelvo a entrar, pasa el temazcal y cuando salgo me explican qué es eso. Yo no entendía lo que me había pasado y entonces me explican qué es la canalización y entonces empecé a tener como una formación en paralelo entre una formación formal como psicoterapeuta y todo un mundo espiritual que se me abrió de una manera completamente inesperada, de una serie de características de percepción ampliada que yo tenía y que el abuelo Nabor me enseñó a ir desarrollando. Y así empecé a caminar con un pie en la psicoterapia clásica y un pie en los procesos de sanación. Y hoy día la labor que hago, y después de pasar por muchas experiencias muy locas como esta, con otros maestros también,
termino, cuando me preguntan, ¿y tú qué haces? Me es muy difícil explicar qué es lo que hago, porque lo que hago hoy día no lo aprendí con maestros de este plano, lo aprendí con puros maestros de otros planos de conciencia, y entonces soy lo que en términos clásicos sería una curandera, pero como no me siento, como no siento que sea una palabra que yo pueda honrar con mi contexto cultural, Ujú, ni que me honre a mí en mi propio contexto cultural, la palabra que utilizo como para sentirme más cómoda en el lugar que ocupo hoy día y con mi estilo de vida y demás, es guía de procesos de sanación. Entonces hago terapias de sanación y psicoterapia también con los pacientes que buscan psicoterapia. Y gracias a esto es que me he encontrado con mucha gente, porque la gente me recomienda en este sentido como curandera, ujú, con gente que tiene malas experiencias eh, tomando medicinas, en especial con la ayahuasca, ujú. que no es con la ayahuasca. Con lo que tienen problemas es, desde mi perspectiva, es con los guías, con quien está llevando la medicina, Con, porque o la sea, con es el cómo como, se llevó el así proceso. es. Cuando alguien tiene una experiencia no del todo positiva o de plano negativa o tiene algún tipo de sintomatología indeseada después de tener una experiencia con ayahuasca, me vienen a ver. Y esto es algo que se ha convertido en una constante, en algo bastante frecuente. Entonces, que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Que el interés para mí de que se hable con seriedad de esto y cómo, qué recaudos tomar y con qué conciencia también ir a comulgar con la medicina y estar más preparado y también preguntarte, ¿estoy listo para esta experiencia? No solo lo voy a hacer con alguien que esté listo para llevar bien la situación, sino estoy listo yo para prestarme a este trabajo, Para- para ir hasta allá. Bueno, tu historia a mí me parece increíble porque eh, yo en cambio, ponte tú, a mí me hubiera encantado que me hubiera pasado algo así alguna vez, ¿no? Yo andaba buscando así todo este mundo mágico y la verdad es que yo normalmente no, a mí ni se me presentan los espíritus, ni me pasan así cosas, he tenido algunas, sí, sí he tenido muchos encuentros con la magia, pero nunca yo diría que a ese nivel. Sí, sí Mm, me han pasado cosas y he visto cosas, ¿no? Las historias, por ejemplo, de las ceremonias de Yuwipi y en ujú, fin, que tú puedes decir, bueno, son bastante eh, parafernálicas. Pero a mí personalmente, que a mí me pasa algo así como a ti, nunca. mm, eh, Siempre he tenido como mucha curiosidad como de decir, bueno, ¿cómo será? mm. ¿No? Que te pase una cosa así, No, debe ser, es horrible. ¿no? Que yo siempre me he imaginado que Yo debe ser así como bien bonito. no, no, no. Yo cuando la primera vez que canalicé dije, no quiero hacer nunca más Esto, esto. Quería salir corriendo. esto- Y después, con el grupo hubo un poco de presión también para que canalizara, porque este ser, el que me tocaba a mí, que me Ujú, tocó, quién sabe por qué cosas del karma, como mi guardián, que es un ser maravilloso y me sigue acompañando, pero ya no canalizo. Ya hicimos un acuerdo de que la información pase de otra manera, porque el tema de la canalización es muy fuerte físicamente. ujú. Realmente es como, yo sentía que me pasaba un tractor por encima, el nivel energético que requería sostener a ese ser canal para ese ser. Entonces, no es agradable. Yo pensaba que estaba esquizofrénica, pedía quien era mi pareja en ese momento le decía, yo estoy esquizofrénica, por favor, vamos, necesito un psiquiatra. Y se reía y me decía, y me encantó porque me dio un baldazo de realidad, me dijo, tú estás demasiado para decir las cosas que dice No, tu, no, tu guardián, sí, no sí, eres tú, no Andrea, eres realmente, relájate, realmente esto está saliendo de algún relájate, lado. no eres. Y sí, fue un buen cachetazo de realidad ese, porque el tema era que yo tampoco sabía lo que estaba diciendo, entonces yo no tenía esa referencia, pero que alguien tan cercano a mí, en quien yo confiaba, que estaba presente cuando se hacían las canalizaciones, me dijera eso, como que me dio por lo menos la tranquilidad de no estar loca, de no estar volviéndome loca. Ujú. ¿Sí? Yo siempre le digo a la gente, mucha gente también me viene a ver a consulta porque hay seres que se presentan y le hablan y siempre es lo primero que uno piensa en este mundo en el que vivimos es Estoy loco. esquizofrénico, exacto. Pero eh, hay diagnósticos de esquizofrenia que son correctos, que la persona realmente se está inventando, y hay otros que son seres que tienen evidencia y que están recibiendo comunicación de otros planos, pero que no entienden cómo manejar eso. Entonces, cuando
viene alguien a verme con un diagnóstico de esquizofrenia y viene a verme acompañado, yo sé que no es esquizofrénico, porque viene con la banda que le habla. Ujú. Pero cuando llega y viene solo y me dice, aquí está quien sea, y no hay nadie ahí, pues no. Eso sí es una señal clara de que hay algo que no está bien a nivel psicológico. Pero hay mucha gente que está diagnosticada como esquizofrénica. Yo estaría diagnosticada como esquizofrénica. Si yo voy y platico con un psiquiatra de las cosas que a mí me han pasado, probablemente estuviera tomando medicina psiquiátrica, si no encerrada. Oye, no, a mí me encanta tu historia, me parece genial. Eh, o más bien, y esto te llevó entonces a tener que atender pues varios pacientes que vienen como, que han tenido accidentes ceremoniales, vamos a Así decir. es, sí. Y tú, a ver, ¿tú cómo interpretas o cómo ves o qué es lo que te has encontrado cuando viene esta gente? Eh, ¿O cuáles dirías tú que son como los usuales situaciones que llevan a estos como accidentes, por así Ujú, decirlo? ujú, ¿No? Si pudiéramos decir, mira, usualmente esto pasa porque ujú. A, B o C, ¿no? Sí, ¿O cuáles son los efectos más típicos de una ceremonia mal llevada? sí. Por supuesto, voy a hablar desde una praxis muy personal y voy a contarte mi opinión, ¿no? Mira, como es todo este podcast, Ah, que ok, yo, o sea, siempre digo y siempre insisto mucho, todo lo que decimos aquí, principalmente lo que digo yo, es basado en mi experiencia claro, personal. sí. Basado en mi experiencia personal, en lo que me puede haber enseñado alguna abuela, algún maestro, alguna maestra, pero finalmente acá no hay libros y no hay demasiada teoría, por lo menos todavía, Ujú, de exactamente cómo es que funciona eh, estas conexiones, como en estos distintos planos y tal. Al final del día, todo lo que podemos hablar ujú, tiene que ver mucho con nosotros y por eso gran parte del podcast se basa en ir, de alguna manera, compartiéndoles mi historia, ¿no? ajá. No hay más. Bien. Hecha esta aclaración, te cuento también cómo ha sido mi proceso, porque ha sido un proceso. Eh, yo, como decía al inicio del podcast, llegué tarde, se puede decir, a la medicina, tarde comparada contigo, Bueno, tarde, llegué en el momento que tenía que llegar, yo llegué a tiempo, siempre llegamos a tiempo. ajá, exactamente. El punto es que comulgo por primera vez con el abuelo peyote, que fue la primera medicina que yo probé, que yo comí, eh, con nuestra maestra, Ujú. ¿sí? En el año 2016. Es decir, cuando yo tengo 50 años, nací en 1972, hace 7 años atrás tenía 43 años. Es decir, no era una niña cuando comí medicina No. por primera vez. Y entonces me pasó que yo tenía primero todo este trabajo como de terapeuta, sanador, etcétera, que la gente me buscaba, y me empezaron a llegar primero los conflictos con la medicina que la medicina misma. Mm. Entonces, sobre todo con nunca ha llegado conmigo alguien que haya tenido una mala experiencia, por ejemplo, con el abuelo. Es menos frecuente, A mí no me ha tocado. es menos frecuente, aunque yo sí he visto algunos casos de gente eh, que sí se le ha acabado disparando o algún tipo como de esquizofrenia Mm, o eh, algunas como episodios como psicóticos un poco extraños ujú, desde la mescalina, tanto con el sí. San Pedro como con el peyote. Ujú. Pero sin duda conozco más Y historias. sí, no quiero interpretar esto como que no lo pongo en la medicina, el tema. Creo que las dos tienen la posibilidad de llevar a alguien al cielo o al infierno. Es Sin decir, duda, eso seguro. seguro. El punto es que está como más en boga o más de moda, lamentablemente, el tema de la ayahuasca, y la gente se mete más a querer vivir esa experiencia sin mucha información y con seres que no están preparados para compartir esa medicina, con los famosos chamanes charlatanes, Ujú. ¿no? Con estos disque chamanes, que de chamanes tienen muy poco y que por lo tanto no tienen el conocimiento de todo lo que implica llevar una ceremonia de medicina.
Entonces, solamente sirven la medicina, la comparten, se disfrazan un poco con plumas, algunos ponen música grabada, otros hacen que tocan la pandereta o el instrumento que se les ocurra, y vámonos, y no hay más que eso. Mm. Entonces, lo que yo veo, cuando me empiezan a llegar los primeros comentarios, porque no me llegaban pacientes, me llegaba que mi paciente me decía, tengo una prima que fue a una ceremonia de ayahuasca así asado y no puede dormir desde hace un mes. Tiene pánico todo el tiempo, o en general cosas como muy fuertes a nivel psicológico, ¿no? Como un impacto muy fuerte a nivel psicológico. Y yo decía, ¿tú la puedes ayudar? No sé, no sé. En ese momento yo decía, no sé, porque no lo sé. Pregúntale si quiere venir y vemos. No me llegaban tanto los casos como los comentarios de alguien que Ujú. alguien muy cercano había tenido esta experiencia. Cuando yo empiezo a comulgar con la medicina en el camino, cuando ya retomo mi trabajo en el Camino Rojo, en la Rosa Grande, me, me encuentro yo frente a la medicina también en un deseo de, yo no busco la experiencia psicodélica porque yo no necesito meterme nada para tener una experiencia psicodélica. Es decir, yo decía ayer tu papá, hay quienes se cayeron en la marmita como, ¿No? Como Obelix. como Ajá. Obelix y no necesitan nada. Bueno, yo creo que soy de la familia de Obelix en ese sentido porque las experiencias más fuertes que he tenido a nivel de visión, a nivel de experiencias de encuentro con seres de otros planos y demás, no han sido con la medicina. Yo llego al encuentro con la medicina más desde una experiencia de comunión comunitaria, desde una instrucción. A mí me dan mucha instrucción, me hablan, me platican mucho, tanto el abuelo como la abuela. Y tengo una relación, tú estabas escuchando ayer en uno de tus podcasts y donde decías mi relación es más con la abuela. Yo soy ayahuasquero. Bueno, yo soy peyotera. Es decir, siento una relación muchísimo más cercana con el abuelo. Ujú. Siento que va más con mi energía. Con la abuela también tengo una buena relación, pero me siento más familiar en mi relación con el abuelo. Y con los dos lo que busco es más una instrucción, un ir formándome, un ir comprendiendo más cosas, ir comprendiendo un poco, por ejemplo, por qué me pasan estas cosas o para qué, o ir buscando respuestas a mi propio proceso de crecimiento y cómo ayudar a otros en sus procesos, porque me dedico a eso exclusivamente, porque yo desde el año 2008 que me bajé del escenario, que fue la última vez que hice una obra de teatro en México, me dedico exclusivamente a los procesos de psicoterapia, a dar talleres y a dar Ujú. cursos de eso, no hago otra cosa. Entonces, mucho de mi trabajo con la búsqueda de visión, con la danza del sol, que es el trabajo con las medicinas, porque también eso, el contexto, tú lo decías, y me parece muy importante remarcar eso. Hay un contexto, no es nada más ir a tomar medicina por tomar medicina. ¿Para qué tomas medicina? Sí, claro, si no, no tiene mucho sentido. Nada más ir a ver lucecitas. Mira, tómate un ácido por ahí con tus amigos, échate un MDMA, una tacha, o sea, que tienes a vez menos posibilidades de abrir puertas que no tendrías que estar abriendo, porque no hay justamente este contexto ceremonial ni de comunicación Ajá, con otros planos, sino que simplemente es la experiencia psicodélica. así es. Y acabas de decir algo súper importante, que es abrir puertas. ¿Cuál es el problema que yo hoy día puedo decir después de la experiencia de que vinieran estos comentarios, a que empezara a llegar gente después de una de estas disque ceremonias que no son tal, que son como la puesta en escena de una Ujú. ceremonia? ¿Con qué me encontraba cuando sí ya tuve la oportunidad de ver a la gente, de trabajar con esa gente? Lo que yo hago siempre para iniciar cualquier proceso con cualquiera que me venga a ver por un dolor de muelas o por un resfrío o porque fue a una ceremonia de ayahuasca y le Ujú. fue como en feria, es una lectura energética. Yo hago un diagnóstico a través de una lectura energética. Veo el cuerpo energético de la persona y al mismo tiempo que hago esta lectura que me permite hacer un diagnóstico de qué es lo que le está sucediendo, voy trabajando a nivel energético, quitando lo que no corresponda que esté ahí y acomodando lo que está chueco. ¿Qué es lo que no corresponde que esté ahí? De la misma manera que si tú vas medio distraído y te comes un taquito en la calle, puede no estar
Particularmente limpio. particularmente limpio y vas a tener parásitos eventualmente Ujú, porque te estás comiendo quién sabe qué cosa, porque no lo preparan de la manera adecuada, con los cuidados necesarios para ujú, que eso que tú estás consumiendo haga el efecto que estás esperando, que es que te nutra, ujú. y todo lo contrario, te genera una gastroenteritis explosiva y te sientes fatal. Esto mismo, esta metáfora tan boba, es lo que pasa en una ceremonia. Vas con alguien que no sabe hacer eso o que no lo hace con el preciosismo y el cuidado con el que lo hace la gente que le dedica su vida a hacer esto y que no tiene ni la menor idea de cómo se hace, porque fue 2 o 3 veces a tomar medicina y no le fue tan mal y sabe cómo conseguirla o encontró alguna beta por ahí para conseguir la medicina y dice, esto es fácil, es servir unos vasitos, ponernos en círculo y cantar unos cantitos y cree que ya está, ¿no? Pero no es así. Porque cuando tú compartes el espíritu de estas plantas, porque son un espíritu, la medicina tiene un Ujú. espíritu, junto con ese espíritu llegan un montón de otros espíritus, porque estás abriendo las puertas, estás abriendo puertas a otras dimensiones. Cuando tú te sientas en un círculo a comulgar con una medicina, estás abriendo puertas. Y cuando tú abres esas puertas, si no sabes a quién invitar y a quién decirle no, tú no entras, y poner a tus guaruras para que hagan el trabajo de tú no entras, se puede meter cualquiera. Y entonces, ¿cómo llega la gente que tiene este tipo de experiencias de no poder dormir, de tener pánico, de sentir miedo, de no poder ir a trabajar, de quedarse encerrados en su casa porque hasta desarrollan fobias, agorafobia, eh, un montón de situaciones que le dificultan su funcionamiento en la vida cotidiana? O sea, De, me contabas de alguien que había tenido licencias médicas, incluso incapaz de trabajar por mucho tiempo. exactamente. Entonces, cuando yo veo a esta gente energéticamente, encuentro que tienen unos parásitos energéticos. Yo les llamo parásitos energéticos porque para mí es una descripción. Sigo siendo muy cabezona, como diría el abuelo Nabor. Yo necesito entender las cosas, aunque tengo todo este mundo, toda esta visión y demás, me gusta encontrarle también explicaciones a las cosas que sean más asequibles para la gente. Porque yo te digo, tenías un demonio, quién sabe que hasta dónde se te dispara la Ajá, fantasía y quién qué sabe entiendes qué. con eso, ¿no? Bueno, probablemente los que escribieron la Biblia le decían demonios a estas cosas que yo veo, que trae la gente pegada en la columna vertebral o que trae la gente en ciertas partes del cuerpo muy específicas, donde se adosan estos seres a tu cuerpo energético y te están chupando energía. Y entonces es gente que empieza a tener accidentes, que empieza a tener conflictos con su familia, que se separa, que pierde el trabajo, o que tiene ataques de pánico, o que no puede dormir, o que no puede cerrar los ojos, o que está todo el tiempo sintiendo que lo persiguen, porque están totalmente parasitados por estos seres que entraron alegremente a un círculo de medicina que no fue bien llevado. Esa es, en mi experiencia, esa es la explicación que yo le encuentro, porque hasta ahora no ha fallado. Ujú. Yo no me he encontrado con nadie que venga y me diga, de estas personas, voy a hablar de quienes conozco, no debe haber un montón de abuelos más calificados si tú conoces más que yo, pero yo no he visto que nadie vaya con Franklin a un temazcal de medicina y después tenga que venir conmigo, o que se sienta mal, o que Sí, sepamos qué no. le pasan estas cosas, o con nuestra maestra, o aquí en Ajá. Quitralba, ¿no? Es decir, la constante es que fueron con un chamán, es la palabra que suelen utilizar. Nadie de nosotros utilizamos la palabra Ah, chamán, de los que ajá. estamos en el camino, que conocemos a los abuelos, a los maestros, y que este chamán tiene con suerte por ahí unos 40 años. Es decir, que está muy verde, que nadie, digo, salvo que naciste entre Sí, los el caso Wixárika, de Sergio que tiene Sergio, 27 años y es un exacto, o maracame naciste en súper el chido. Ajá. Amazon, pero si naciste en la Ciudad de México, en la Ciudad de Buenos Aires, si naciste en Santiago, tienes entre 30 y 40 años, no eres chamo. Y fuiste, claro, y has ido un par de veces a la selva y tal. Ajá. Sí, es otro rollo. Bueno, aquí tuvimos que tener, esto te lo puedes dejar porque es parte del show, ¿no? Tuvimos que hacer algo de movimiento porque el sol nos estaba agarrando. Estamos aquí en el sur improvisando completamente
estudio de grabación. Así es. Así que aquí estamos, mira, hasta el micrófono tenemos que reacomodar. Y entonces, sí, en general, si eres alguien de la ciudad y tal, que has ido un par de veces a la selva o con los huirras o lo que Mm, sea, mm. no eres un chamán ni nada, pero ese es tu constante. O sea, es lo que he venido hablando todos estos capítulos, ¿no? Del clásico emplumado disfrazado que realmente no Mm, conoces mayormente, que mm. llegaste, quién sabe, por Sí, recomendación de alguien o lo viste en internet o anunciada la ceremonia ahí exacto. en En Cusco y, Facebook, vamos a tomar una ayahuasquita. Yo cuando y a veo ver esas qué. cosas Ajá. me da urticaria, ¿no? Y llega y comparte y se va. Y lo que pasó, ¿quién se hace cargo? Exactamente, exactamente. ¿Y qué tan difícil te ha resultado poder tratar a esta gente? ¿Qué tan fácil es? Porque también creo que está bueno saber, decir, oye, mira, si te pasó algo así, si estás en una situación de esas, eh, no te desesperes porque es muy probable que sí sea factible, ¿no? Acomodarlo. Cuando uno tiene una gastroenteritis, se siente fatal y parece que va a morir. Nos ha pasado a todos. A mí me ha pasado en, en México, entre la comunidad de argentinos exiliados en México, circula el mito, que no es mito, es una realidad de la venganza de Moctezuma, ¿no? Ajá. Y yo la viví en carne propia. Entonces, cuando uno sufre esas intoxicaciones, eh, el efecto de haber comido en un lugar que no estuviera bien hecha la comida, que te toman estos parásitos, la sensación es que te vas a morir. Y en ese momento nadie te convence de lo contrario, pero luego puedes acceder a una medicina que te ayuda y que hace que vaya pasando el malestar. A veces tarda más en hacer efecto, tienes que tomar la medicina por una semana o por 10 días y a veces ya el segundo día te sientes mejor. Aquí es lo mismo, porque lo que tienes es un parásito energético. No he visto a nadie que tenga otra cosa, salvo que la persona, ojo, también otra cosa, yo he visto que en general se cuida bastante también cómo se hacen las invitaciones y se trata de conocer a quien estás invitando cuando se hace de manera seria, de asegurarse que la persona no tenga un diagnóstico psiquiátrico previo, que no esté tomando medicina psiquiátrica, que no tenga condiciones previas que puedan que puedan denotar una mala Ajá, y experiencia. detonar Y de, justamente una ex- esquizofrenia que ha estado medio ahí, controlada o una así cosa. es. Cosa que en estos improvisados no sucede. Entonces, si lo que tienes, si fuiste a estas experiencias, te fue mal, estás con una situación de ataque de pánico y todas estas cosas que ya he descrito, sintomatológicas después de una mala experiencia con la medicina, y no tenías un diagnóstico previo de esquizofrenia ni nada raro, no estabas tomando medicina psiquiátrica, lo más probable, casi 100% podría asegurar, es que tienes un parásito energético y eso se quita, ¿sí? Entonces sí hay manera de trabajar con esto, sí hay manera de ayudar a la gente para trabajar con esto. Y yo siempre soy muy cuidadosa porque en mi labor, yo creo mucho en el karma, ¿no? También por eso me tomo las cosas muy en serio. Como dice, estamos poniendo la vida, ¿no? Cuando estamos guiando un temazcal, cuando ellos, los abuelos comparten medicina, estamos poniendo nuestra vida. Yo siento lo mismo cuando me paro frente a un paciente, no que esté poniendo la vida en ese sentido, pero estoy poniendo mi integridad como ser, ¿no? Entonces trato de hacerlo de la mejor manera. Si llega gente y yo siento que no tiene nada, porque me ha pasado que no tiene nada que yo le pueda quitar, yo le recomiendo que vaya a ver a un psiquiatra si es necesario, o que haga un proceso terapéutico clásico, o que se atienda psicológicamente con un profesional que lo pueda ayudar a salir de ese proceso. Pero hasta ahora no me ha sucedido que llegue alguien con este tipo de Desde fenomenología una ceremonia. desde una ceremonia y que no tengan un parásito energético. Oye, y básicamente sí, si tuviéramos que decirle a alguien tú que sospecha o que siente que le está pasando algo así, ¿cuál sería como no sé si tu consejo, así como que a ver, si te está pasando esto, ¿cuál sería tu plan de acción? Porque además tú estás en México, no todo el mundo va a poder llegar a. Ah, yo trabajo en línea. Sí. Yo, si quieren, yo puedo, digo, me voy a pasar el aviso ya que Eso, no, estamos. no, claro. O sea, mira, parte de la idea también de ir invitando gente es hacer visible gente que por lo menos a mi juicio, eh,
tiene las competencias necesarias como para ayudarte si necesitas algo. Mm, Y que realmente si equivocaste el camino tal cual, o tienes un accidente, que podamos irte presentando gente a la que puedas acudir si requieres algo, ¿no? sí, Entonces está muy bien que pases el dato, ¿no? mm, De Andrea sí. Cianci. Sí, los primeros auxilios seguros se los voy a poder dar. Ya después veremos si es necesario hacer algo más. Pero siempre lo primero que hay es una parasitación energética, que se te pegó algún bicho en la ceremonia. Porque me pasaba cuando estaba en Tapaleu y eso lo aprendí a la mala. Eh, hay mucha gente, no solo los que comparten medicina, hay mucha gente haciendo trabajo energético, sobre todo en México, ¿no? Bueno, Está lleno. está lleno. Bueno, ya en todos En lados, todos o sea, lados. Yo que vivo en México y conozco ahorita México. justo ahora llegando a Quitralma, un amigo curandero, un ayahuasquero que vive en Olmué, que es un pueblo pequeño, Mm, me decía, está lleno, o sea, levantas una piedra y salen tres chamanes y hay temazcales en todos lados y ceremonias de ayahuasca cada rato, ujú. y que él se sentía, muchas veces me decía, bien bonito porque me decía, es más, a veces me da como celo que digo, ¿por qué si yo he invertido Tanto tanto de mi tiempo, vida tanta energía, tanto compromiso. en hacer esto, tú que no has hecho nada, puedes llegar y ponerte? Bueno, que yo le decía a la conversación era un poco, bueno, eso es un argumento que, o sea, lo puedo entender, pero no es un buen argumento, porque finalmente, pues eso ya es problema de cada quien, Ujú. pero sí, porque él me decía, ¿cómo le digo yo algo así? Y yo lo que le decía es que no es que no le vayas a decir una cosa así, más bien lo que sí podrías decirle es, brother, ten mucho cuidado, por Ajá, favor, porque es sí. que no se trata justamente de que yo que he puesto tanta energía, eh, yo sí tengo derecho y tú no, sino más bien es, ten cuidado porque estás jugando con una energía que se te puede regresar a ti o a las personas que están confiando en ti. Y eso sí me parece un argumento o una conversación que vale la pena tener con alguien más allá de los celos que me pueda dar, sino que decir realmente, oye, no puedes ponerte a operar a la gente a tajo abierto si no eres doctor. Eso es la metáfora que siempre Claro. uso. Es tan poco legítimo sentarse a poner agua en las piedras en un temazcal sin haber pasado por los procesos que se requieren, que sabemos que se requieren para recibir la bendición de los abuelos, o sentarte a compartir medicina sin haber realmente recibido la instrucción de todo el preciosismo y las capas y los niveles de complejidad que tiene una ceremonia de medicina y hacerlo con el conocimiento de todo eso. Es como que yo mañana ponga una placa en la puerta y diga dentista. Ajá, exactamente. Vente, y voy a agarrar una tenaza y te voy a arrancar la muela, porque ¿qué otra cosa puedo hacer si no sé? Pero ya puse mi placa de dentista. Entonces, el problema es que la legitimación de estos saberes es muy compleja en estos tiempos. Exactamente. No, no. Pero por lo menos sí, yo le recomiendo a la gente, pregunta, si está muy chavito, si no tiene una experiencia, un bagaje, un camino, si platica, siéntate a platicar antes de sentarte a comer medicina con alguien. Yo siempre digo, yo hay gente con la que platico que después de platicar digo, yo con este no me siento, pero ni a tomar el té, por las dudas, no se me vaya a pegar algo, Ujú. ¿no? Entonces, investiga tantito antes de, porque las medicinas no son cualquier cosa. No son cualquier cosa y es justamente por todo lo que abre, tal como dices, es bien importante eh, el saber cerrar la puerta a quien necesita cerrarle la puerta y poder abrirle la puerta a quien sí tienes que abrirle Queremos la que venga, puerta. sí. En las ceremonias, por ejemplo, de Tipi, como se llama, ¿no? Usualmente de Camino Rojo, hay una persona específica que se sienta en la puerta, que es quien está cuidando precisamente ese La entrada y flujo. la salida. O sea, hay alguien específicamente que tiene esa función. Yo he visto, por ejemplo, mucho a Javier, ponte tú a Javier Zavala, que fue el primer curandero ayahuasquero con el que yo trabajé. Él siempre tiene todo un proceso también de abrir un círculo justamente de protección. Mm, Él también trabaja hacia las cuatro direcciones y tal. Tiene una metodología donde va poniendo como ciertos sellos, por así decirlo, exactamente. antes de entrar en una ceremonia. Y luego también hay otra cosa que es bien interesante, no sé si puedes diferenciar eso cuando te llega un paciente o lo has visto. eh,
de que están lo que yo le llamo los brujos maleros, Ujú. de gente que de alguna manera también se Manipula. manipula y Tot- no es que se les No es que cuelen, se le cuelen, es que los mete, los invita. es que los mete y te va poniendo. Yo me acuerdo, alguna vez tuvimos un curandero que vino varias veces con nosotros en Mm, México y que después de un tiempo nos dimos cuenta que que estaba haciendo ciertos amarres y que estaba poniendo ciertas energías y gente estaba empezando a soñar ya con él y tal, y como que se estaba colando de una manera que no era ni bonita, Ni ni adecuada. adecuada, ni nada, y se estaba cruzando por un montón de lugares que justamente lo que estaba haciendo era más bien traer estos como amarres así Mm. a la ceremonia. Por eso es bien importante, y yo también alguna vez lo decía, esta historia del Dalai Lama que decía, después de no sé cuántas generaciones, ellos se dieron cuenta eh, que había un espíritu con el que su linaje había venido trabajando, ¿qué tú qué? Por 5.000 años, no sé, porque además el budismo es súper antiguo, ¿no? Eh, y que hacía poco se habían dado cuenta que en verdad era un espíritu súper Maligno, dañino, sí. maligno y tal. Y que yo decía, chuta, o sea, si al Dalai Lama y a toda su gente para atrás, ¿no? Que es un linaje, bueno, quién sabe cuánta gente ahí iluminada pasó. eh, Se les fue el avión. Se les fue el avión y alguien te pudo engañar y te pudo meter a manos de esa naturaleza. Imagínate a nosotros que somos unos niños de pecho, Ajá. estamos apenas aprendiendo, y más todavía si eres un disque chamán, Sí, improvisado. no tienes idea si los espíritus, porque tal vez incluso puede ser que seas alguien que sí ve y que sí tiene acceso a estos planos, Mm. eh, aún sin que sea una mala intención tuya, puede ser que le estés abriendo la puerta justamente y que estés trabajando con energías que tú crees que son de Sí, que te beneficio. están manipulando a ti y Exactamente. tú estás manipulando a la gente también. Bueno, Ajá. el caso más grave, más extremo, y esto también es importante que la gente lo sepa, a veces no es tan notorio como en esta fenomenología que yo describí al inicio del podcast de los ataques de pánico, pero la persona se siente durante mucho tiempo. Yo atendía a una amiga que la conocí como año o año y medio después de haberse salido de un grupo, de un disque chamán en Oaxaca, que compartía ayahuasca y que todas las prácticas que este tipo hacía eran mala onda y de manipulación de la gente y de abuso de poder y de alguna manera como estas historias de me roban el espíritu, Ujú, ¿no? De me roban la voluntad. Entonces puede ser, si alguien ha experimentado después de una de estas ceremonias como que tiene, como que está apagado, como que está ausente, como que se siente ausente, que siente que tiene, que le debe algo a esta persona, que tiene que hacer, o que les termina dando dinero, o les termina dando energía o tiempo para el proyecto de quien compartió la medicina, ojo, porque eso también es una dominación energética. Y eso también se puede eliminar, también se puede curar. que eso está muy bueno ponerlo, ¿no? Como de, sí, si después de una ceremonia no te sientes bien contigo, si justamente, si tienes estas cosas, te están pasando este tipo de cosas, sí pon atención, sí revisa bien con quién estás yendo, ve si tienes a alguien que puedas pedir ayuda, si necesitas, mira, mándame un correo o algo, o te puedo canalizar probablemente con alguien que te pueda ayudar, si no, como Andrea, si Andrea no estuviera, pero somos una familia grande, en fin, pero si te están pasando cosas así, y has estado yendo a ceremonias o acabas de ir a alguna o tal, y lo que ves es que el efecto que está trayendo a tu vida no es positivo, Sí. sí, levanta la mano y pon atención porque es posible que hayas caído justamente en manos de algún charlatán que a veces, a veces es más, ni siquiera son charlatanes, que es peor. Mm. A veces intencionalmente Manipulan. se te está, exactamente, se te está robando energía, se te está chupando. Y yo también lo he dicho, a ver, ninguna de estas cosas puede pasar si es que no damos permiso para que pasen. Pero la gran mayoría de nosotros no tenemos ningún entrenamiento, pero cero, en términos de cómo manejar, mover, proteger, cuidar nuestra energía. Ujú. Si tenemos muy mala
educación en términos de cómo cuidar nuestra energía corporal o nuestra propia salud. Imagínate a un nivel energético. Es muy difícil que alguien, o así hijo de vecino que no ha tenido contacto ni formación en estos temas, tenga la preparación o el conocimiento suficiente para poder saber dónde poner stops. Yo recuerdo en una ceremonia eh, bien heavy, de hecho ha habido al menos dos ceremonias en las que yo he estado que han sido muy fuertes, donde están pasando cosas y ya uy, yo sentía que estaban como descontroladas, como de muchísima, así de muchísima locura y mucha violencia y cosas que estaban pasando así fuertes. eh, Haber en algunos momentos como haberme levantado y haber puesto yo mismo mis paredes como Claro. energéticas. Me acuerdo una vez me estaba, justamente sentía que me estaba como yendo a un agujero, me estaba empezando a sentir como ahogado y en algún punto fue como que dije, a ver, no, 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 espérate, esto no. Y me acuerdo haberme sentado, a ver cómo me he puesto a respirar, incluso me puse como a cantar así, calladito así yo mismo, y empezar como a expandir de nuevo mi aura para que esto no me comiera. Pero esto me ocurrió ya 15 o 18 años de experiencia de camino, o sea, no es Sí, algo que te pasa, no es algo que haces así a sí, la primera. Oye, pero ya estamos cumpliendo una hora, que es casi el doble de lo que normalmente trato yo de hacer los episodios, pero con las entrevistas es un poco distinto porque sí. no vamos a... igual nos juntamos otra vez, pero... Y además la computadora me está diciendo que ya se está quedando sin batería porque estamos en el campo, así que no tenemos tanta tecnología. Oye, Flaca, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por compartirnos tu historia, lo que sabes, en fin, y todo lo que haces. Y voy a apagar esto y vamos a terminar el capítulo porque además si no vamos a perder la grabación. Dale. Así que muchas gracias Muchas gracias a ti por invitarme, Nico. y te quiero mucho, eres una gran amiga, reconozco mucho tu camino y todo lo que has hecho y me encanta verte, me encanta estar contigo acá en el sur. Así que chicos, chicas, chiques, queridos, queridas, queridas, nos vemos en el próximo episodio de Chamanes y Charlatanes. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.